She stabbed him. There's blood all over the bed. I don't know. Cuando el operador de la línea de los servicios de emergencia atendió aquella llamada, jamás imaginó la magnitud del drama que había tenido lugar en aquel hogar del condado de Bexar, al sur del estado estadounidense de Texas, donde una madre enajenada mentalmente arremetió contra su hijo indefenso. Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque la siguiente historia, en la que se entrecruzan la negligencia y el infortunio, es una de las más conmovedoras que nos ha tocado investigar. El caso de Scott Buchholz Sánchez. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Scott Wesley Buchholz Sánchez nació el 30 de junio de 2009 en la ciudad de San Antonio, sede del condado de Bexar, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Fue el único hijo de la pareja conformada por Ottie Sánchez y Scott Buchholz. Ottie, la madre de la criatura, había nacido en una fecha no determinada de 1976 en Denver, Colorado, y fue la única hija de Manuela Sánchez. Dado que el padre biológico las abandonó a ambas antes de su nacimiento, su nombre no se ha hecho de conocimiento público. Pese a esa ausencia en su vida, la infancia de Ottie no transcurrió en soledad. Al contrario, el suyo fue un hogar habitado por otros 7 parientes. Entre ellos estaban sus primos Greg y Priscilla Sánchez, a quienes Manuela crió como si fueran hijos propios. De tal modo, Ottie pudo conocer lo que era la hermandad y no experimentó la soledad de la que suelen quejarse muchos hijos únicos. Entre la convivencia, los juegos, las risas y también las peleas, que entre niños no faltan, Greg, Priscilla y Ottie se llamaban cariñosamente hermanos y se convirtieron en figuras fundamentales los unos de los otros. Sin embargo, la tranquila existencia de la niña dio un giro realmente dramático cuando contaba con apenas 5 años. Desde entonces comenzó a experimentar un fenómeno muy particular. Escuchaba voces en su mente. Era como si fueran pensamientos, pero dichos en voz alta, y todo eso ocurría dentro de su cabeza. Eso fue lo que la angustiada niña atinó a describirle en su vocabulario infantil a su madre. Al escucharla, Manuela le confesó que ella también había experimentado voces a lo largo de su vida. Fue un gesto maternal y de protección que únicamente perseguía que su hija se tranquilizara. En ese entonces, la mayoría de los mensajes que inundaban la mente de Ottie le ofrecían palabras de consuelo como si fueran amigas imaginarias que nunca la abandonaban, prometiéndole que todo estaría bien. No obstante, en ese coro de voces había una que destacaba. La niña tomó por costumbre referirse a ella como Lucy. A diferencia de las demás, esa voz en particular instaba a Ottie a tomar decisiones preocupantes. Ejemplo de ello fue la ocasión en la que esa voz le sugirió lastimarse ella misma. Era de esperarse que, aún a su corta edad, semejante fenómeno causara en ella un conflicto interno, tal y como en efecto sucedió. No se tienen registros de que la niña haya sido llevada a un especialista por todo lo que le estaba ocurriendo en esa época. Lo que sí se sabe es que era frecuente que se mudaran de residencia y tal vez, en medio de esa inestabilidad, la madre no pudo hacer que recibiera la ayuda médica necesaria. Después de permanecer una temporada en Denver, se trasladaron a California,
pero su estancia allí fue breve. Finalmente, encontraron un lugar estable en San Antonio, Texas, donde Oti inició su educación secundaria. Fue durante ese periodo cuando ella comenzó a experimentar ciertos episodios de paranoia, y adicionalmente, las voces en su mente se hicieron persistentes, al punto de no cesar en ningún instante. Ante ese escenario, Manuela buscó ayuda especializada, y el diagnóstico que recibieron fue concluyente. Oti sufría de esquizofrenia paranoide. A pesar del duro golpe que eso significó para la jovencita, la familia actuó al unísono para darle todo el apoyo necesario. Así, gracias a los cuidados y al amor de sus seres queridos, la jovencita pudo desarrollarse y experimentar las distintas etapas de la pubertad y la adolescencia como cualquier otra chica. Fue así como en 2003, Oti culminó de manera satisfactoria la secundaria y tenía muy buenos planes para su futuro. Soñaba con convertirse en técnico en farmacia y con ese objetivo en mente se inscribió para cursar dicha carrera en la universidad. En el aula de clases coincidió con un apuesto joven, contemporáneo con ella, llamado Scott Buchholz. Él era originario de San Antonio y vivía con su madre, Kathleen Buchholz. Se llevaron bien de inmediato y tenían muchas cosas en común. Incluso, él también había sido diagnosticado con esquizofrenia. Podían entenderse perfectamente porque sabían lo que cada uno experimentaba. Y de esa forma, el romance entre ambos floreció sin dificultad. Scott relataba a todo el que quisiera oírlo que las dos cualidades de ella que lo hicieron enamorarse perdidamente fueron su ternura y una notable capacidad para dar y expresar amor. Llenos de ilusión decidieron formar pareja, pero con el tiempo, las propias dificultades personales que ambos enfrentaban y que se traducían en inestabilidad emocional, fueron complicando la relación. Esto desencadenó un ciclo constante de altibajos, con rupturas y reconciliaciones que se sucedían una y otra vez. En 2006, mientras aún cursaba la universidad, Oti se inició en el consumo de estupefacientes. Por supuesto, los efectos negativos en su salud mental no se hicieron esperar, y el primero de los síntomas fue un significativo aumento de aquellas voces que habitaban su cabeza. A pesar de su abuso de sustancias y de su precario equilibrio mental, durante esa época se le hizo necesario buscar un empleo para sustentarse y ayudar económicamente a Greg y a Priscilla, que para ese entonces era madre soltera de 2 hijos. En breve, Oti logró su objetivo y fue empleada en un restaurante. No obstante, su comportamiento errático la llevó a renunciar poco después. De ahí en adelante, a todos los asuntos inestables en su vida, se sumó también la inestabilidad laboral. Conseguía trabajos precarios y muy mal remunerados, casi siempre en lugares de comida rápida. En vista de que los resultados fueron tan poco satisfactorios, optó por algo relacionado con la carrera que estaba cursando en la universidad. Así se dedicó a cuidar a personas enfermas en sus hogares. Eso funcionó durante una temporada. Sin embargo, pronto empezaron a afectarla ataques de paranoia, de modo que aquel intento tampoco llegó a buen puerto. A finales de mayo de 2008, Oti y una amiga se embarcaron en un viaje a Austin, la capital de Texas, a escasas 2 horas de distancia. El motivo principal era visitar a una amiga en común. Además, Oti tenía la intención de someterse a un tratamiento de acupuntura que su amiga creía que podría ayudarla con sus problemas de salud mental. Mientras esperaba ser atendida, la joven decidió abandonar el local de forma repentina y se aventuró a caminar por la ciudad. Tras un buen rato dando tumbos, finalmente entró a una farmacia. Allí se paseó por los pasillos alegando que estaba buscando información para un supuesto viaje a China. Entretanto, sus amigas estaban esperando que volviera pronto, y en vista de que no lo hizo, decidieron dar la alarma y notificar tanto a la policía como a los familiares sobre su misteriosa desaparición. El operativo de búsqueda se extendió por 7 horas, hasta que las autoridades la encontraron dentro de la tienda.
Oti desvariaba y su mirada estaba ausente. Como consecuencia, fue trasladada al Hospital Estatal de Austin. Los médicos hablaron con la familia, que en ese momento entendió finalmente la gravedad de su padecimiento mental. Fue tan severo el desequilibrio que presentó en esa oportunidad que permaneció internada durante 16 días. Antes de darle el alta médica, se cercioraron de que había recuperado cierta estabilidad psíquica, y para evitar que tuviera otra crisis, le indicaron a Oti y a sus allegados que era fundamental que permaneciera en tratamiento. De hecho, las enfermeras del hospital la derivaron al Centro de Servicios de Atención Médica en San Antonio, donde debía seguir atendiéndose de forma ambulatoria. Dado que carecía de seguro médico, a lo largo del verano de 2008, Oti recibió atención gratuita en aquel sitio. La terapia incluyó sesiones periódicas de asesoramiento, así como el suministro de medicamentos antipsicóticos. Este tipo de medicinas la ayudaban a eliminar los síntomas de la psicosis, entre ellos las alucinaciones y las voces que escuchaba. También le servía para controlar los delirios y la paranoia. Con ese tratamiento la mejoría fue notoria. En paralelo, ella y Scott quisieron olvidar sus diferencias y enfocarse en mantener y mejorar su relación. Ese proceso les exigió esforzarse para resolver sus problemas y darle una estructura más sólida a lo que los unía. Pero no parecía un problema ante los francos avances que demostraba Oti. Y de hecho, las cosas comenzaron a marchar mucho mejor para la pareja. Pero pronto recibieron una mala noticia. A principios de septiembre de 2008, el Centro de Servicios de Atención Médica le informó a Oti que su tratamiento sería suspendido, puesto que la institución operaba con un presupuesto limitado. Sin embargo, le ofrecieron dos opciones para que pudiera seguir en el programa. Una era pagar por los servicios y la otra era calificar para recibir beneficios gubernamentales. La primera opción era demasiado cuesta arriba para ella, por no decir inalcanzable. Aparentemente, eso la afectó de una forma tan profunda que no fue capaz de buscar una solución, y por el contrario, eligió echarse al abandono. Incluso dejó de asistir a sus últimas citas programadas. Sin tiempo ni recursos para localizarla, los trabajadores de la clínica pasaron al siguiente paciente en la lista de espera y cerraron oficialmente su expediente. Justo entonces, cuando sentía que lo que se avecinaba era un tiempo de oscuridad, una noticia fue un rayo de esperanza y un motivo de felicidad. A sus 33 años, Oti estaba embarazada. Para Scott, también se trató de un hecho maravilloso. La idea de convertirse en padre lo hizo sentir profundamente afortunado. Más tarde, toda vez que ella asistió a los primeros controles, el obstetra y ginecólogo le recetó un medicamento antipsicótico. Asimismo, su caso era seguido de cerca por una consejera, identificada como Luinda Combs. Pero la medicación tuvo efectos indeseados en ella, sobre todo porque le causaban gran somnolencia. Bajo ese argumento, dejó de tomarlo y dijo que procuraría llevar adelante su embarazo en los mejores términos posibles. Y como parte de esas medidas de cuidado de la gestación y del bebé por nacer, entre ella y Scott juzgaron que lo más adecuado era que se mudara con él y Kathleen. En junio de 2009, el pequeño hijo de ambos llegó al mundo sin incidentes y por ser el primogénito, fue bautizado también con el nombre de Scott, en honor a su padre. Los jóvenes padres estallaron de dicha al verlo por primera vez. Era diminuto y frágil como cualquier bebé, pero con unos ojos inmensos y oscuros que daban la impresión de observarlo todo con profundidad y sabiduría. Una semana después del parto, Oti retomó su medicación. No obstante, cayó en una fuerte depresión y gradualmente las voces en su cabeza regresaron. Además, volvió a sentirse afectada por un cansancio excesivo. Al informar a su médico sobre la situación, él le dijo que en la próxima cita le daría la prescripción de un medicamento diferente como alternativa. Sin embargo, el viernes 17 de julio de 2009, por decisión propia, Oti abandonó el tratamiento.
Al estar sin la medicación, su estado mental se deterioró a gran velocidad. 3 días más tarde, al amanecer del 20 de julio de 2009, ella y Scott tuvieron una acalorada discusión que culminó con la decisión de Oti de poner fin a la relación. Con su pequeño bebé en brazos, se marchó a casa con los suyos. Su precario equilibrio psíquico terminó de caer en picada con la crisis de estrés que le causó el conflicto con su pareja y todo el drama de la mudanza. Reaparecieron entonces las alucinaciones auditivas, pero esta vez las voces no llegaron solas, sino acompañadas de alucinaciones visuales y delirios. Como primera opción, la familia de Oti se comunicó con Luinda. Apenas la consejera se presentó en el domicilio y pudo escuchar a Oti, comprendió que las cosas marchaban mal. A esa hora, los desvaríos sin pausa de Oti únicamente se referían a otras mujeres, en una escena que ella consideraba terriblemente amenazante. Según decía, esas mujeres no solo intentaban amamantar a su bebé, sino que también le advertían que alguien se lo llevaría. Asimismo, la mujer afirmaba que el rostro del pequeño Scott se transformaba en el de otros niños. Luinda, que en su rol de consejera estaba familiarizada con ese tipo de episodios, consideró que era muy probable que Oti estuviera sufriendo de psicosis posparto. Al ser una madre primeriza, que traía como base una enfermedad mental grave, tenía un mayor riesgo de experimentar esta condición. Para empezar, le dijo que necesitaba una evaluación psiquiátrica inmediata y se encargó ella misma de llamar a una ambulancia que la llevara al Hospital Metodista Metropolitano. Una preocupación que la aquejaba en ese instante era que Oti tuviera que esperar en una sala de emergencias. Para evitar ese problema, prefirió tomar la delantera y su siguiente paso consistió en informar a la unidad psiquiátrica del lugar acerca del diagnóstico probable de la paciente. El primer obstáculo fue que el operador del hospital no quiso recibir detalles por teléfono. Tras cavilar unos instantes, Luinda resolvió otra estrategia. Entonces se aseguró de darle instrucciones específicas de los delirios y alucinaciones de Oti a los trabajadores de los servicios de emergencia, de modo que ellos se los transmitieran al personal de la institución. En compañía de Priscilla, Oti llegó al hospital poco antes del mediodía de ese lunes 20 de julio de 2009. Esperó 20 minutos hasta que fue examinada en la sala de emergencias. Pero el mensaje de Luinda sobre la gravedad de su condición no llegó del todo al sitio. Así, a lo largo de las siguientes 3 horas, las enfermeras solo le hicieron pruebas físicas y de laboratorio. Dichas evaluaciones determinaron que su cuerpo estaba básicamente sano. Un poco antes de las 3 de la tarde, Oti fue finalmente examinada por un miembro del equipo de salud mental del hospital. No se trataba de un psiquiatra, sino de un consejero capacitado. Las voces y las alucinaciones se mantenían tal y como él pudo observar. En consecuencia, todo ello quedó registrado en su diagnóstico. Lo que no fue registrado en ninguna parte fue la psicosis posparto sugerida por Luinda. Más tarde, Oti solicitó ser admitida en la unidad psiquiátrica de hospitalización, explicando al consejero que el tratamiento hospitalario le había funcionado anteriormente y que deseaba un enfoque similar para poder recuperar la normalidad en su vida. Sin embargo, la institución aplicó otro criterio para su admisión en dicha unidad. Principalmente, todo se redujo a una cuestión simple. Se le preguntó si sentía que podía quitarse la vida o atentar en contra de su bebé. Ella respondió con un no rotundo. Por desgracia, esa respuesta hizo que los especialistas descartaran la urgencia de una internación. A pesar de que ella misma indicó que deseaba estar recluida, fue dada de alta a las 3:53 de la tarde. Le dijeron que había una clínica a la que podía contactar para servicios ambulatorios, pero solo le dieron el nombre, no le proporcionaron la dirección ni información de contacto. El hospital también le entregó una hoja de información que presentaba descripciones generales de delirios y de esquizofrenia. El documento le indicaba que llamara a su médico o fuera a la sala de emergencias de inmediato
si sus síntomas empeoraban. En esas condiciones, Otis volvió a la casa que compartía con su madre, Greg y Priscilla. Entre todos se turnaron para atenderlos a ella y a su pequeño Scott. En la tarde del sábado 25 de julio de 2009, bajo el pretexto de recuperar la bolsa de pañales de la criatura y su medicación, Otis visitó a Scott. Estando allí, se negó a permitir que Kathleen sostuviera a su nieto. Según dijo entonces, temía que intentara llevárselo o amamantarlo. Tanto Kathleen como Scott notaron la conducta errática y paranoica y le sugirieron que buscara ayuda. Contrario al efecto que esperaban, esas palabras produjeron una reacción negativa en la joven madre, que se levantó abruptamente y huyó de la casa, llevando en sus brazos al niño. La angustia y el temor ante la idea de que a Scott le sucediese algo hizo que Kathleen llamase de inmediato a la policía. Y si bien la abuela se esforzó por hacerles entender la gravedad de la situación, los oficiales del departamento del alguacil no tomaron cartas en el asunto. Hacia el final de la tarde de aquel sábado, las voces le susurraban a Otis que el pequeño Scott era la representación misma del mal y el apocalipsis, y que su madre le había quitado la vida a Marilyn Monroe. No mucho después, otra de esas voces le aseguró que en su estómago habitaba un demonio y que la única forma de liberarse de él era comiéndose a su propio hijo. Desesperada, Otis le pidió en varias ocasiones a Priscilla que cuidara del bebé. Sabía que era urgente alejarlo de ella, pero asumiendo que quizá tenerlo en brazos podía operar en la madre el milagro de calmarla, su prima se lo devolvía cada cierto tiempo. En la noche, cuando parecía estar por fin más tranquila, se quedó a solas con su hijo. Ignorantes de la dimensión de la pesadilla que experimentaba Otis, los miembros de la familia se retiraron a sus respectivas habitaciones. Entretanto, las voces continuaron y alrededor de las 4:30 de la madrugada, Otis tomó un instrumento filoso de la cocina y atacó a su propio hijo, cegándole la vida de forma instantánea. Unos segundos después, le sobrevino un momento de lucidez que le permitió ver hasta qué punto había llegado. Acto seguido, tomó de nuevo el arma blanca y se causó heridas en el estómago y el corazón, con el propósito de quitarse la vida. Sus gritos lograron despertar a Priscilla. Al descubrir aquella escena de espanto, la desesperación la invadió, y fue en ese momento cuando realizó una llamada angustiosa al 911. A pesar de los esfuerzos del operador por obtener información sobre la emergencia, el estado de shock en el que estaba Priscilla y los gritos de Otis en el fondo dificultaban la comunicación. Finalmente, el operador solicitó a Priscilla que no hablara con nadie más en la casa y que se enfocara en proporcionar detalles de la situación. A medida que la llamada al 911 continuaba, los sollozos de Priscilla no parecían disminuir. Del otro lado de la línea, el operador trataba de hacer su trabajo de la mejor manera posible y seguía pidiendo datos de lo ocurrido. La pregunta del operador sobre la edad del bebé aumentó la tensión en la llamada. Con voz trémula, Priscilla intentó una respuesta. En sus palabras se mezclaban la desesperación y el horror. Los operadores enviaron de inmediato unidades de ayuda hasta la residencia, donde encontraron un panorama para el que nadie estaba preparado. Cuando la policía llegó al domicilio, hallaron a Otis llorando y afirmando que el diablo la había obligado a cometer el acto. La escena era tan impactante
que los oficiales estaban atónitos y apenas podían articular palabra. De inmediato, Oti quedó bajo arresto y fue trasladada al hospital universitario, donde las voces en su cabeza continuaron advirtiéndole sobre un inminente trasplante de corazón y posibles daños. Permaneció bajo observación médica y a la espera de una evaluación psiquiátrica destinada a determinar su competencia en caso de que enfrentara un posible juicio. Al no contar con un abogado, le fue designado el defensor público Ed Cámara. Más tarde fue trasladada a la cárcel del condado de Bexar con una fianza de $1 millón. Estando allí, un altavoz de la cárcel desencadenó un recuerdo en Oti de la noche de la tragedia, lo que provocó la reaparición de alucinaciones. Durante las semanas siguientes, los fiscales se vieron en la delicada posición de determinar si Oti debía enfrentar cargos criminales o, por el contrario, ser enviada a un hospital estatal para recibir tratamiento. A pesar de la evidencia y sus antecedentes de salud mental al momento del crimen, algunos residentes de San Antonio abogaron abiertamente por la pena capital. Y esa postura fue defendida también por Scott, su expareja y padre del bebé. El informe de la autopsia del niño reveló la brutalidad del ataque perpetrado por la madre. De hecho, tan graves fueron los daños que las autoridades consideraron prudente no revelarlos debido a su contenido sensible y gráfico. Tras ser sometida a 2 evaluaciones psiquiátricas, se determinó que Oti era competente para ser sometida a juicio. Tras esa decisión, en noviembre de 2009, fue acusada de asesinato en primer grado. La fiscal del condado de Bexar, Yvonne González, declaró que su oficina buscaría la pena capital, bajo la presunción legal de que Oti estaba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de los hechos. No obstante, aún seguían reuniendo registros médicos. Por su parte, el abogado Ed manifestó su inconformidad con la decisión. A su juicio, Oti estaba siendo funcional y mentalmente consciente debido a los medicamentos que estaba tomando, pero su salud mental seguía deteriorándose. En ese sentido, mencionó el incidente con el altavoz y los efectos secundarios negativos que desencadenó en ella. A principios de 2010, la defensa consiguió que la supuesta competencia de Oti fuese evaluada de nuevo. Esta vez, la labor recayó en manos de 2 especialistas, el Dr. Randall Sellers y la Dra. Lucy Porgier. La Dra. Lucy concluyó que Oti era incapaz de diferenciar sus delirios de la realidad. El Dr. Randall no solo respaldó dicha afirmación, sino que además manifestó que las pruebas médicas razonables eran concluyentes. La mujer padecía una enfermedad mental grave en el momento del presunto delito. En conclusión, ambos especialistas respaldaron el diagnóstico de esquizofrenia y psicosis posparto. El jueves 1 de julio de 2010, el abogado Ed presentó los informes psicológicos al juez de distrito estatal Raymond Angelini. Ni a él ni a los fiscales les tomó más de 5 minutos tomar una decisión. Sin ningún cuestionamiento sobre los hallazgos, en una breve audiencia posterior, acordaron renunciar a un juicio conjurado para Oti. Debido a su demencia, fue declarada inocente y se determinó que, en cambio, debía ser enviada a una institución mental estatal de máxima seguridad en Vernon, Texas. Allí debía recibir una evaluación anual de su capacidad mental por parte del tribunal. Para que no se pensara que se estaba dejando impune un caso tan grave, al finalizar la audiencia, Ed expresó que, en un futuro, Oti podría ser enviada a un centro de menor seguridad. No obstante, también quiso aclarar que era muy poco probable que alguna vez se la considerara mentalmente apta para ser liberada y reconstruir su vida en sociedad. Manuela recibió la noticia con lágrimas en los ojos. Fue un momento agridulce para ella en particular. Por un lado, a su hija le había sido concedida una nueva oportunidad de vida, pero a su nieto, por otro lado, todo le había sido negado.
Según lo que encontramos en algunas reseñas, si alguna enseñanza dejó el lamentable caso de Scott Buchholz Sánchez y su madre Otis Sánchez, fue la apremiante necesidad de entender que las urgencias de salud mental revisten la misma importancia que las de índole físico. Todo lo ocurrido reveló las deficiencias en el sistema de salud mental de Texas, subrayando la importancia de mejorar los servicios disponibles. Este trágico episodio sirvió como un llamado a la acción para prestar especial atención a la salud mental en las madres en el período posparto, ya que a menudo enfrentan desafíos psicológicos significativos. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.